Hola, muy buenos días a todos. Em, la idea de hoy es continuar con nuestros webinars acerca de las soluciones que tenemos dentro de la familia Centrum. Hoy vamos a mirar todo lo que está relacionado con el tema de interruptores de Rieldin, fusibles e interruptores diferenciales. Entonces vamos a mirar un poquito pues, el complemento del portafolio. A medida que estamos en la charla, la idea es que ustedes, si tienen preguntas, las vayan escribiendo ahí en el chat para poderlas ir respondiendo o en su defecto al final hacemos pues un barrido nuevamente de las preguntas que queden pendientes por, por responder. ¿Listo? Entonces la idea es que vayamos arrancando con ese tema. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Navarrete, hago parte del equipo en Siemens que tiene que ver con todo lo relacionado en temas de protección, control, maniobra, medición, calidad de energía. Entonces, digamos que la idea es poder ir trabajando en cualquier necesidad que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, arranquemos. Entonces vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con los MCBs que nosotros llamamos o mini circuit breaker, que son todos los interruptores de Rieldin de protección. Entonces, en este portafolio existe una gran variedad de equipos. Digamos que van a depender mucho de las aplicaciones, van a depender mucho de la normativa, de las capacidades de ruptura y pues obviamente están de acuerdo a las necesidades en general del portafolio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Digamos que muchas de las líneas que nosotros tenemos aquí, algunas no las estamos comercializando, digamos que de alta rotación en Colombia, es decir, son equipos que son para importación, pero pues que digamos que tenemos dentro del portafolio. Entonces vamos a encontrar líneas como la 5SY, 5SP y esto hace referencia pues como al MLFB y con el que nosotros identificamos los equipos. Entonces nosotros en Colombia que manejamos 5SL6, 5SL4, 5SP para interruptores trifásicos y ya para pedidos especiales o algunas cosas especiales, el 5SY o 5SJ, que es bajo norma UL. Entonces, digamos que vamos a ir viendo pues varias de estas características de estos equipos y pues obviamente la idea es mirar cómo podemos cubrir todo el portafolio de los equipos que nosotros tenemos actualmente. Estos equipos, eh, como para conocer un poquito el funcionamiento interno, esta es, digamos que una foto de la parte interna del equipo, donde vamos a tener una protección para todo lo que tiene que ver con cortocircuitos y una para la parte de sobrecarga. ¿Cómo hace su funcionamiento correctamente? Entonces, cuando la corriente circula, entonces lo primero que hace este equipo es circula la corriente entrando por la parte superior, pasa por la parte donde hace la protección magnética, luego por la térmica y continúa su recorrido. Entonces, en condiciones normales, este es el recorrido que hace la corriente. Si la protección es térmica, entonces esto funciona con un sistema como si fuera un bimetálico, simplemente que ese bimetálico va a hacer que mecánicamente este mecanismo actúe. Entonces, si es una sobrecarga, pues simplemente esto se va a mover para que mecánicamente el equipo abra. Ahora, ¿qué pasa en condiciones de cortocircuito? Entonces, la corriente va a hacer el mismo recorrido, pero cuando se genera el corto, entonces lo que va a pasar es que esta bobina o este, digamos que enrollado que está el cable, se va a extender para que mecánicamente también haya una apertura del interruptor, pero esa energía que se genera en un corto es mucho más grande que una sobrecarga, entonces lo que va a hacer es que va a pasar por la cámara donde se hace la extinción del arco y finalmente esa energía se divide por estas ranuras para que se pueda hacer la extinción completa
del arco que se genera. Eso me garantiza que el equipo en ningún momento va a tener, digamos que una falla hacia afuera, porque normalmente por los equipos tan pequeños, al menos se puede llegar a pensar que es muy fácil que un cortocircuito pues los pueda dañar o los pueda hacer explotar. Pero este mecanismo hace que nosotros podamos garantizar, obviamente, que ante un cortocircuito pues se pueda extinguir el arco fácilmente. Obviamente va a depender de sus capacidades de ruptura y toda la información que tiene el equipo en condiciones normales. Dentro del portafolio, ¿qué encontramos? Entonces, nosotros tenemos equipos, digamos que bajo las características o bajo las curvas tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que cada una de esas curvas características lo que me va a mostrar es, digamos que el sistema de protección o la curva de protección que tiene el equipo, así como digamos que en los interruptores abiertos o en caja moldeada, pues todos estos equipos deben garantizar unas curvas de protección. Entonces, en el caso de RealDean, siempre vamos a encontrar esta clase o este tipo de curvas. Entonces, normalmente cuando a mí me dicen necesitamos una protección curva C, curva A, pues obviamente va a depender de precisamente de esa curva. Normalmente por rotación y por la continuidad o la costumbre que nosotros tenemos en la parte de protecciones, pues se manejan protecciones monopolares, bipolares y tripolares. Sin embargo, en el portafolio encontramos un polo más neutro, tres polos más neutro y cuatro polos. Físicamente, el de un polo más neutro es como el de dos polos y el de tres polos más neutro más el de cuatro y el de cuatro polos es como este último que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? El de cuatro polos es un equipo que tiene protección en cada uno de sus polos, lo que me permitiría colocar el neutro o las fases en cualquiera de las posiciones. Entonces yo podría colocar fase 1, fase 2, fase 3 y neutro o viceversa. Neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Digamos que por estructura o por normativa, pues yo siempre llevo un orden, pero para que entiendan el concepto, si yo coloco el neutro en el tercer punto, no voy a tener problemas. O sea, si yo coloco fase 1, fase 2, neutro y fase 3, pues no debería haber ningún problema porque en los cuatro polos tengo protección. Ahora, muy diferente el que dice tres polos más neutro, porque en este caso yo tengo el neutro seccionado más no protegido. Es decir, que internamente no vamos a encontrar esa estructura que veíamos de la protección térmica y la protección magnética, sino simplemente un elemento para poder mecánicamente abrir y cerrar el interruptor. Entonces es un seccionador junto con ese sistema. Y ahí sí es muy claro la posición del neutro. Entonces, si dice NN, pues es porque el neutro va a la izquierda. Si la N y N están a la derecha, el neutro debería ir en esa posición. Si yo coloco en ese caso, el neutro en la posición 3, por ejemplo, la fase que esté ubicada donde dice neutro, pues si llega a tener una sobrecarga o un cortocircuito, nunca se va a disparar el interruptor. Esa es la diferencia entre tener el neutro seccionable o el neutro protegido. Entonces, siempre que ustedes les pidan una protección para el neutro, deben preguntar y consultar si se requiere que el neutro sea protegido o seccionado, porque de eso depende la protección que yo le vaya a poner. ¿Listo? Entonces, pues digamos que son como las condiciones que yo debo tener para esas aplicaciones. En el caso de el portafolio que traemos a Colombia, nosotros manejamos una línea que es de 10 kiloamperios o 15 kiloamperios en 127.220, 20 kiloamperios en 127.220, que sería el 5SL6 y 5SL4, y una que aplica para aplicaciones en DC. Si bien el 5SL 6 y 4 me sirven para DC, solamente me permiten manejar
hasta 72 voltios por polo. En condiciones normales trabajamos hasta 60, entonces serían aplicaciones de 48, 24, máximo 125 voltios. Si ya requiero aplicaciones adicionales, pues obviamente voy a tener que trabajar con el 5SY5, que sí me da 250 voltios por polo. Para una aplicación de 1000 voltios utilizo el de 4 polos y lo que hago es hacer el famoso cocido. Entro por 1, conecto 2 con 3, 4 con 5, 6 con 7 y salgo por 8. Entonces, así puedo manejar, llegar hasta 1000 voltios en esas condiciones. ¿Listo? Ahora, hablando del tema de las curvas, entonces vamos a mirar cuáles son las curvas que nosotros tenemos. Entonces, manejamos curva A. La curva A, si bien todas, digamos que arrancan en la misma posición, lo que va a cambiar es la protección magnética. Entonces, la protección magnética en la curva A va de 2 a 3 veces la corriente nominal. La curva B de 3 a 5, la curva C de 5 a 10 y la curva D de 10 a 20. Si bien los equipos de Rieldin no son regulables, la idea es que dentro de la normativa que nosotros debemos cumplir, es decir, sobre la 6898, nosotros definimos que los equipos que nosotros estamos colocando estén dentro del rango. Por ejemplo, los 5SL6 o 5SL4 son fijos y la curva C es 6 veces la corriente nominal. Entonces está dentro de este rango. ¿Listo? ¿Para qué están cada una de este tipo de curvas? Aquí hay algunos ejemplos pues de las aplicaciones que podemos tener. Ojo con la curva C. Si bien sirve para aplicaciones de motor, no estamos colocando o sea, yo no debo proteger un motor con un interruptor de Rieldin por todas las características adicionales que tiene un Rieldin. Sin embargo, tenemos motores a veces que son muy pequeños y en aplicaciones muy básicas eh, donde se puede llegar a utilizar esta solución. ¿Listo? Entonces, más que el equipo de Rieldin para proteger un motor, es que todo lo que esté dentro de la curva C me aplica para protección a motores. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa condición. En el mercado también tenemos, hay gente que me dice, Sandra, necesito una curva Z. La curva Z para nosotros es la misma curva A. Entonces, cuando les lleguen a preguntar por la curva Z, tendríamos que irnos al portafolio que cumplimos con curva A. Y hay otra curva también en el mercado que es la curva K. Esa curva K está dentro de lo que nosotros podríamos cumplir con la curva D, porque es más o menos como de 10 a 12 veces la corriente nominal. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, y va a depender mucho de la aplicación. Entonces, por ejemplo, los transformadores de control que nosotros normalmente utilizamos en las instalaciones o digamos, en los tableros, ¿qué equipo deberíamos utilizar? Pues un equipo curva D, que es el que me permite proteger ese tipo de soluciones. ¿Listo? Bueno. Hugo me pregunta que si el de 3 polos más neutro y 4 polos también aplica para los MCCBs. Sí, lo que pasa es que realmente ahí no es que yo tenga una referencia para el de 3 polos más neutro y otra para el de 4 polos, sino que ahí yo lo que puedo seleccionar es si yo requiero protección al 100%, al 50% o al 0% del neutro. Entonces él me da las opciones, en muchos se pueden seleccionar, en otros sí viene con la protección, digamos que con la referencia independiente, pero la mayoría de equipos, tanto en caja moldeada como en abiertos, yo selecciono es si lo voy a proteger o no. Entonces puedo apagar la protección para el neutro. Entonces eso lo podemos hacer. Y David Belandia pregunta, ¿esta familia protege sistemas donde la tensión es 440 y 480 voltios? ¿Y de cuánto es el valor máximo de la ICC para estos usos? Porque según lista de precios, la norma
6898 llegaría solo hasta 400 voltios. Ok, entonces, para responderte eso, tenemos familias para esos casos. Realmente tenemos familia para esas soluciones y digamos que lo que hacemos es 5SL4 y 5SL6 máximo, pero máximo, máximo llega hasta 440 voltios y podrían seguir manejando la capacidad de ruptura estándar, es decir, 10 kiloamperios y 6 kiloamperios. Para 480 automáticamente tenemos que irnos a 5SJ, que es el que cumple UL489 y me permite tener esos rangos de corriente con capacidad de ruptura de 10 kiloamperios. Ahora, 5SY cumple con la UL1077, pero para 480 bajan a 5 kiloamperios. Entonces, digamos que si te aceptan 5 kiloamperios, perfecto, podríamos irnos con 5SY. Ahí hay varias opciones, 5SY 6, 4, pero en términos generales, siempre que nos piden instalaciones en 480, manejamos 5SJ, que sería como la solución apta para esa familia. Y sí, efectivamente en la lista de precios nosotros, digamos que la tensión estándar con la que manejamos estos equipos en RealDIN es hasta 400 voltios y por eso digamos que el datasheet del equipo te dice máximo 440, pero pues digamos que entre menos lo trabajemos a esos niveles de tensión, mucho mejor. ¿Vale? Bueno, continuando entonces, ¿qué tenemos nosotros en el portafolio en cuanto a los accesorios? Entonces, vamos a tener contactos auxiliares y contactos de alarma que sirven desde la línea más básica que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, 5SL6 permite contactos auxiliares y de alarma. No permite bobinas. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Qué líneas permiten bobinas? 5SY, 5SL4. Entonces, tenemos bobina de disparo, bobina de mínima tensión. Existe un accesorio que no es muy conocido y es el mando remoto, que es este que tenemos acá. Si bien nosotros en Colombia no somos muy usuarios de este tipo de soluciones, porque normalmente nosotros no motorizamos un interruptor de RealDIN, pues es un equipo que se puede llegar a utilizar. Para que sepan, existen, hay muchas versiones en estos equipos, entonces pues para que sepan podemos tener. Los interruptores AFD o detectores de fallas de arco, estos equipos son para acoplar con un interruptor de RealDIN. Unidades RC o de interruptores diferenciales, que es para acoplar el interruptor de RealDIN junto con el diferencial. Y todo el sistema de barras colectoras, que es como nosotros hacemos, digamos que la forma de hacer la conexión de los equipos. Entonces ahí vamos a poder tener, digamos que un sistema de instalación de la barra donde yo alimento los equipos y pues puedo tener, digamos que sin necesidad de estar cableando uno a uno, pues toda la condición. En la lista de precios se indican las barras que nosotros manejamos normalmente es de 1 metro, se pueden cortar. Esas de 1 metro me alcanzan más o menos para 52 polos. Obviamente, si yo la requiero cortar en dos secciones, lo podría hacer. Es importante pues que tengan en cuenta los accesorios para que no vayan a dejar partes energizadas de la barra, porque cuando yo la corto, pues esta tapa final se pierde. Entonces, pues para que tengamos en cuenta. Y obviamente los accesorios vienen para la barra de 1 polo, 2 polos, 3 polos o 4 polos. Entonces, para que tengamos en cuenta que existen esas condiciones. Y también existe barra en la que yo puedo incluir el interruptor más el accesorio. El accesorio normalmente, si miramos la imagen, lo que son contactos auxiliares y de alarma normalmente
ocupan como medio espacio o medio tamaño del interruptor. El interruptor normalmente tiene 18 milímetros, entonces estos tendrían aproximadamente 9 milímetros. Entonces, digamos que las barras vienen de un módulo y medio cuando yo pongo accesorios, sobre todo contactos auxiliares y de alarma. Entonces, para que tengamos en cuenta que existen barras donde yo puedo utilizar los interruptores con los accesorios. Entonces, ahí puedo tener todo el portafolio. Estas son las diferentes opciones de los mandos rotatorios. Entonces tenemos aplicaciones para hasta 48 voltios y algunas que van hasta 230 voltios. Entonces digamos que existen esas aplicaciones para esas opciones que nosotros tenemos en temas de el portafolio general que vamos a manejar con estos equipos. Y digamos que a grandes rasgos, y esto es para tener un poco la comparativa de las aplicaciones y de los equipos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la línea 5SL6 y 5SL4, si bien tiene todas las certificaciones, existen certificaciones especiales, sobre todo para temas marinos, que esta línea no la tiene. Entonces, no es que esté, digamos que sea solamente para algunas aplicaciones, no, pero la línea 5SY es mucho más completa en temas de certificaciones y me va a permitir tener, pues digamos que algunas aplicaciones adicionales a las que vimos al principio, sobre todo el tema marino, es decir, que yo pueda trabajarlo, por ejemplo, en los buques. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y hoy en día ya tenemos una línea adicional que es el 5SL6 con comunicación, que lo que me va a permitir este equipo es poder visualizar parámetros eléctricos. Obviamente la comunicación no es cableada, no es que tenga un módulo, se hace por wireless y yo la puedo integrar pues con los diferentes sistemas. En este caso utilizamos como un concentrador, ahorita vamos a mirar un poquito del tema, para poder recoger esas señales de ciertos equipos. Entonces, estos equipos ya cuentan con esa opción. Entonces, tenemos este que sería el interruptor normal con módulo de comunicación y este que es el equipo que viene también con una opción adicional que es la parte de corriente residual embebida dentro del equipo. Entonces, este tiene ambas funcionalidades, tanto la de protección como la de monitoreo de corrientes residuales. Y con esto tenemos pues un resumen más o menos del portafolio que nosotros tenemos en esta, digamos que en esta parte. Todo lo que son protecciones, tanto para la industria, para la infraestructura, accesorios como los AFD, como los RCBOs o los módulos RCD, que son los diferenciales, para acoplar con estos interruptores de Real DIN, más todo el portafolio de accesorios. ¿Listo? Entonces, digamos que en temas de Real DIN, digamos que podemos tener un portafolio muy avanzado en tema de protecciones y asimismo de accesorios. Porque uno normalmente en aplicaciones en Real DIN, donde tenemos corrientes solamente hasta 63 amperios, comúnmente aplicaciones como el 5SP que llegan hasta 125 amperios, pues obviamente poder colocar bobinas de disparo, contactos auxiliares o contactos de falla, pues obviamente me ayuda a tener toda la información de los equipos. ¿Vale? Bueno, ahora seguimos con todo lo que tiene que ver con protección diferencial. Y, bueno, voy. Insebeca pregunta, ¿la familia 5SL6 es solo para leer parámetros? Ahorita vamos a mirar la línea que tiene comunicaciones especial y yo puedo tener toda la información, pero más adelante les voy a mostrar exactamente qué podemos ver en toda esta familia, ¿vale? Entonces, te voy a contestar más adelante con algo que les voy a mostrar. Bueno, para la protección diferencial, entonces, ¿qué tenemos? Digamos que este es un tema que en Colombia todavía no es muy
llamémoslo obligatorio. El RETI en este momento exige la protección diferencial, no para todas las aplicaciones. Nosotros deberíamos tener aplicaciones en sitios eh, realmente donde tengamos una alta manipulación de los circuitos. Entonces, pues es ideal que nosotros sigamos promocionando y tratando de incluir este tipo de soluciones en nuestras instalaciones. Aún así, desde las casas deberíamos tener nosotros este tipo de soluciones, sobre todo porque, pues, uno, ahora que las noticias son un poco más visibles, la cantidad de accidentes que hay, incendios que se provocan en las casas, que muchas veces son por las instalaciones eléctricas, es por todo este tipo de cosas. No tenemos esos equipos que nos puedan detectar este tipo de fallas y que estamos pues trabajando con estos equipos en el día a día, hablando en temas residenciales. Es decir, si yo, y hagan la prueba ustedes en su casa, si ustedes pueden coger y detectar en uno de los equipos que están teniendo como ese cosquilleo, hablo de la estufa, la nevera, la lavadora, los hornos, y ustedes si tocan esos elementos y sienten como ese cosquilleo, es que ese equipo ya está presentando una falla. La razón puede ser cualquiera, los cables ya están en mal estado, tenemos alguna fuga por algún sitio y en ese momento pues para nosotros es apenas perceptible, pero pues el día de mañana ya eso puede pasar a mayores y si yo no tengo una protección adecuada pues simplemente yo voy a ser el receptor de esa corriente y voy a hacer el camino más fácil. Digamos que en instalaciones hoy en día se maneja mucho el tema de las tomas GFCI, pero para muchas casas la toma GFCI está únicamente en baños. Si ya vemos de pronto unas instalaciones un poco más modernas, tenemos tomas GFCI en la cocina o de pronto en el cuarto de ropas. Pero hay muchas casas que pueden tener 30, 40 años que ni siquiera ese tipo de soluciones están instaladas. Y nadie se preocupa por, venga, uno debería hacer, digamos que como una revisión en sus casas de cómo están las instalaciones mínimamente para tener esta protección. Y las tomas hay que testearlas al menos una vez al año. Y eso tampoco lo hace la gente. La dejan ahí y puede durar 5 o 6 años y no le han hecho pruebas. Entonces es importante también tener como esas soluciones. Hay dos tipos, digamos que de contactos que se pueden manejar, contactos directos e indirectos. Entonces, normalmente cuando yo tengo contacto directo, se maneja mucho para la protección de personas y por eso los valores de ese tipo de corrientes máximos deberían ser 30 amperios, 30 miliamperios, perdón. Y este tipo de corrientes, aún así, ya en 30 miliamperios es posible que yo pueda tener un accidente mortal. Va a depender mucho de la persona, va a depender mucho del cuerpo, va a depender mucho de la circulación que tenga la corriente. Entonces, pues sí es importante como conocer todo este tipo de cosas. Y lo otro son los contactos indirectos. Entonces aquí sí ya viene una serie de cosas adicionales que se pueden llegar a presentar. Y obviamente lo que hacemos es que se haga también para hacer prevención de incendios por esas corrientes de fuga. ¿Listo? Entonces podemos tener, digamos que circunstancias, un montón. Pueden ser por errores del cableado cuando se está haciendo la instalación, pueden ser fallas en el aislamiento ya de los equipos, de los cables, por antigüedad de las instalaciones o por la vida útil que ya tienen las máquinas, las corrientes residuales de cargas que ya son defectuosas o prácticas impropias que se puedan llegar a dar cuando estoy trabajando porque no estoy utilizando los elementos adecuados, porque no desenergicé correctamente la zona y estoy trabajando en caliente, porque, ay, voy a hacer apenas un cambio pequeño o lo que sea. Entonces, digamos que la idea es que podamos prevenir todos estos accidentes, obviamente
tomando todas las medidas de protección adecuadas y bajar o minimizar la cantidad de riesgos que se puedan presentar. ¿Cuál es la recomendación a nivel de, por ejemplo, de la industria? Todos los circuitos de alta manipulación deberían tener una, un equipo de protección. Entonces, hablamos de equipos de protección para los circuitos de tomas, para los circuitos de donde conecten las herramientas. Entonces, por ejemplo, en las áreas de mantenimiento, todo eso debería tener, digamos que, una cantidad de protección avanzada que normalmente no la tienen. Son pocas las industrias que utilizan este tipo de soluciones. Y aquí un esquema general de lo que puede ser el portafolio que nosotros tenemos actualmente para todo lo que tiene que ver con protecciones diferenciales. Están los equipos de Rieldin, pueden ser líneas 5SB, 5SU, 5SM. Podemos tener accesorios para caja moldeada, podemos tener relés externos como el 3UG o el 5SB8. Entonces, digamos que este es un portafolio que nosotros tenemos y que dependiendo de la ubicación o del sitio donde yo lo vaya a colocar, pues obviamente va a tener unas características especiales. Entonces, para eso nosotros debemos mirar con qué equipo debería ser esa protección de manera adecuada. Entonces, yo debo entender primero cuál es la aplicación, si requiere o no un equipo especializado, llamémoslo así, y va a depender mucho, pues, del tipo con el que nosotros estemos trabajando aquí. ¿Por qué? Porque obviamente hay ciertos niveles de protección que van a depender mucho del tipo de curva o de característica. Entonces, por ejemplo, hablamos de los tipo AC. Aquí es solamente para detectar fallas AC, senozoidales. El tipo A tiene la opción de hacer corrección de corrientes de falla AC, sinusoidales o DC pulsantes. El tipo F ya detecta, adicional a lo que tiene el tipo A, es decir, para AC, pulsantes en DC, y también detecta corrientes de falla con frecuencias mixtas que pueden llegar hasta 1 kHz. El tipo B es para corrientes AC, DC pulsantes, DC continuas y corrientes de frecuencia hasta 2 kHz. Y el B más hasta 20 kHz. Entonces aquí digamos que esos niveles de protección que yo estoy manteniendo, pues obviamente es para poder elegir de manera adecuada el equipo. Porque si yo selecciono de manera incorrecta el equipo, lo que puedo hacer es que una falla no se detecte porque no tengo el equipo adecuado y pues voy a aumentar el riesgo. Entonces, la idea es poder tener como esas opciones. Obviamente, de acuerdo a las aplicaciones y de acuerdo pues a este tipo, existe un sinnúmero de configuraciones que yo pueda tener. Entonces, desde las cargas básicas, que eran las cargas resistivas, hasta aplicaciones donde ya tenemos variadores de frecuencia de 6 pulsos y pues obviamente con una serie de condiciones adicionales. Entonces, dependiendo de esa electrónica, del tipo de circuito, pues entonces ya se pueden presentar todas estas opciones disponibles y la idea es que yo pueda seleccionar los equipos pues de acuerdo a toda esta información. Esto normalmente se encuentran en los manuales de los equipos, donde podemos tener pues como este detalle para que puedan analizar exactamente cada una de las condiciones. Y el tipo de monitoreo que nosotros utilizamos para corrientes residuales se debe seleccionar de acuerdo a la topología del circuito de las cargas que yo estoy analizando. Por eso existen equipos monofásicos, trifásicos, tetrapolares o relés externos para cuando nosotros no tenemos digamos que el equipo adecuado para esa solución. Entonces ahí vamos a tener, digamos que unas condiciones especiales. Entrando un poquito, digamos que al detalle, el tipo AC
se encontraba en bombillas de filamento, pequeños electrodomésticos, hornos, estufas, neveras y lavadoras. ¿De qué tipo de hornos, estufas, neveras y lavadoras? Las que teníamos anteriormente, porque eran totalmente resistivas. Entonces ahí siempre íbamos a encontrar circuitos sinusoidales. ¿Qué pasa hoy en día? Que las lavadoras ya tienen electrónica, que las neveras ya tienen electrónica. Existen estufas que ya son con componentes electrónicos. Entonces, tenemos que entender en esta parte de electrodomésticos, pues obviamente, qué es lo que tenemos realmente en nuestras instalaciones. Por eso en algunos países este tipo de soluciones ya está, digamos que de alguna manera mandado a recoger porque eh, si vemos en muchas casas ya tenemos las aplicaciones para subir las cortinas, la iluminación es LED, pero fuera de eso yo las puedo manipular desde mi celular o como hacen muchos casos, entonces tenemos la Alexa que prende, apaga tomas, prende y apaga iluminación, abre cortinas, cierra cortinas, me pone a funcionar la lavadora, me recuerda o me pone anotaciones de lo que tenga de la nevera. Entonces, entre más automatizada yo tenga mi instalación, pues menos componente AC puro vamos a tener. Entonces ahí es donde entra ya el que es tipo A, porque este sí ya va a tener tanto corriente alterna como componentes de corriente continua. Y aquí ya tenemos todo lo que eran balastos electrónicos, que ya muy pocas instalaciones tienen, porque pues últimamente hemos venido viendo que se está cambiando el sistema de iluminación. Tenemos toda la iluminación LED. Ustedes saben que ya la iluminación LED tiene un componente diferente. Computadores, celulares, cargadores, fuentes conmutadas. Entonces ya aquí tenemos, digamos que otra variedad en estos sistemas. Y para lo que tiene que ver con tipo B, B más o F, pues obviamente ya son aplicaciones en donde empezamos a tener variadores de velocidad dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, las aplicaciones en las que se tienen variadores de velocidad deberían estar de alguna manera con sistemas F y B, B y B más. Entonces, como veíamos aquí, pues obviamente si ustedes se dan cuenta para F y para B más, entonces ya empezamos a tener variadores de velocidad que pueden ser de 2 pulsos. Aquí ya tenemos hasta 6 pulsos. Entonces, pues son aplicaciones donde ya varía bastante las condiciones. ¿Cómo conocemos o cómo identificamos nosotros los equipos de acuerdo a su característica física realmente? Entonces, este es como el portafolio. Los RCCBs son todos los equipos de protección de corriente residual que solamente traen esa condición. Es decir, este equipo tiene que estar acompañado de una protección termomagnética. Es decir, este equipo me hace la protección diferencial, pero no me protege contra sobrecarga, no me protege contra cortocircuito. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que este equipo debe estar acompañado de una protección termomagnética. Llámese riel DIN, llámese caja moldeada. Entonces, aquí podemos tener esa solución. ¿Qué vamos a encontrar en el siguiente? Los RCBO, entonces es un equipo que tiene la protección diferencial junto con la protección de sobrecorriente de los equipos. Entonces aquí ya tenemos es una protección combinada. Y asimismo yo voy a encontrar en el portafolio varias soluciones con esto. Y lo otro son las unidades de corriente residual. Entonces aquí es para acoplar el interruptor. Entonces vimos en la imagen inicial que, por ejemplo, para caja moldeada yo lo que tengo es un módulo que acopla al interruptor. Entonces es un módulo RCE. Y aquí es el interruptor de riel DIN. Yo lo coloco aquí para que quede completamente acoplado. ¿Qué tenemos en el portafolio de riel DIN? Entonces vamos a tener todas estas opciones con las diferentes características. Entonces miren que tenemos tipo AC, tipo A, tipo F, B, B+,
y que son equipos que vienen desde 100 amperios, que sería la opción más pequeña, hasta soluciones de 125 amperios. Obviamente, pues físicamente los equipos pues van a cambiar un poco, pero pues estas son como las opciones que nosotros tenemos dentro del portafolio, que son equipos que podemos tener en diferentes condiciones. Y para caja moldeada, entonces lo que tenemos es estos tipo de equipos que son accesorios que se acoplan al interruptor. Cuando yo compro estas soluciones, va a venir este módulo junto con la bobina, que la bobina se instala dentro del equipo. Entonces, este equipo hace la detección y le manda la señal a la bobina para que abra el interruptor. En estas soluciones que van en la parte inferior, entonces aquí este mecanismo automáticamente dispara el interruptor. Entonces, no necesitamos tener una opción adicional o una bobina adicional. Con estos que son externos, que es el 5SB8 o el caso del 3UG, sí necesitamos que el interruptor tenga una bobina. Entonces, ¿dónde utilizaríamos mucho este tipo de soluciones? Cuando yo tengo interruptores existentes de pronto, pues de algunas familias que ya están obsoletas y en vez de cambiar el equipo, monto esto y pongo la bobina dentro del interruptor para poder hacer la protección. O hay familias que no tienen protección diferencial. Por ejemplo, 3BJ. 3BJ, que es el interruptor de caja moldeada, no tiene una protección diferencial. Entonces aquí lo que tenemos es este sistema donde tiene un transformador sumador que se selecciona de acuerdo al diámetro del equipo, de los cables que yo voy a pasar. Entonces vienen desde 30 miliamperios, perdón, desde 30 milímetros hasta 210 milímetros. Entonces, en ese diámetro yo contemplo son los conductores que voy a pasar y me sirven para todas las aplicaciones, es decir, circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos o tetrapolares. ¿Listo? Entonces aquí puedo poner todos los cables. Entonces, si tengo un sistema tetrapolar, pues voy a pasar las 3 fases más el neutro. Que tengo 2 conductores por fase, pues voy a incluir los 7 o los 8 cables dependiendo de lo que esté manejando. Pero deben tener en cuenta que el diámetro se selecciona es de acuerdo a esa cantidad de cables que voy a pasar. ¿Vale? Bueno, aparte de que tengamos esas condiciones de que sean tipo A, tipo B, tipo B más, tipo F, existen otras aplicaciones que son especiales. Entonces, tenemos, y esto lo tenemos dentro del portafolio, disparo súper resistente que está identificado con una K, entonces tenemos esas opciones. Disparo con retardo selectivo, que es el tipo S y una condición especial que se llaman los tipos SIGRES. Entonces, aquí, el tipo K es el uso de estos interruptores con retardo de corta duración. Es un breve retardo que tiene el equipo. Lo que me evita es que yo vaya a tener disparos no deseados por corrientes de fuga que son, digamos que de alguna manera, no normales, pero que pueden ser momentáneas o que se dieron, digamos que en condiciones normales, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces yo puedo tener como ese retardo, como esa histéresis para que el equipo no me vaya a estar disparando de manera constante. Y este equipo tiene la capacidad de soportar corrientes de impulso de 3 kiloamperios. El selectivo se utiliza como una protección general aguas arriba para lograr selectividad con el resto de los equipos. Es decir, así como yo hago coordinación en la parte de protección de sobrecarga y cortocircuito, aquí también puedo hacer un tema de coordinación, donde yo lo que utilizo es en el que tengo como totalizador, llamémoslo así, de mis circuitos, lo puedo utilizar con este tipo de retardo selectivo para que obviamente yo le dé el chance de que los que estén más cercanos a la carga sean los que primero me disparen. ¿Listo? Entonces así podemos tener. Y aquí la capacidad de soportar de corrientes de impulso es hasta 5 kiloamperios. Y en el caso del SIGRES es una protección encapsulada, es especial, tiene mayor seguridad, mayor vida útil y se utiliza para instalaciones especiales,
Por ejemplo, en el caso de las piscinas, por el cloro gaseoso, por el ozono, podemos tener instalaciones con amoníaco, por ejemplo, en temas de agricultura. Podemos tener dióxido de azufre que podemos encontrar en la industria. Entonces, estos equipos son mucho más robustos para manejar, digamos, que esos ambientes pesados que podemos encontrar en la industria. Entonces, me permite tener. Entonces, yo puedo tener un equipo tipo A SIGRE, que sea con la condición SIGRES. Entonces, vamos a tener esas dos opciones, que sea tanto tipo A o B y que sea SIGRES o que sea selectivo o que sea resistente. En la lista de precios nosotros manejamos un portafolio, digamos que estándar. Manejamos unas referencias para los que son RCBO, es decir, que viene con la protección diferencial y la térmica incluida, y tenemos otros que sí son solamente diferenciales. Estas aplicaciones especiales sí son equipos eh, son para importación. ¿Listo? Vamos a ver un esquemático muy general de lo que podríamos tener. Entonces aquí tenemos un totalizador con mi medición y tenemos un par de tableros. En este vamos a tener unas aplicaciones para unas máquinas especiales y aquí para lo que tenemos como estándar, sistemas de iluminación y hornos. Entonces estos equipos podrían ser tipo AC, ya que tenemos bombillos de filamento. Eh, pero en este caso tenemos unas máquinas especiales, podemos tener sistemas de lavado. Lamentablemente, hoy en día, todo lo que es línea blanca, o sea, hablamos de electrodomésticos de última generación, ya vienen con motor inverter y están controlados por variadores de velocidad. Pasa mucho en las lavadoras, sobre todo. Entonces, en esos casos, la protección ideal debería ser una protección tipo F. ¿Listo? Entonces, ya cuando tenemos ese tipo de condiciones especiales o de máquinas especiales con tecnología avanzada, pues ya deberíamos manejar una protección diferente. Los cargadores eléctricos para los carros eléctricos también deberían tener protección tipo F. Entonces, aquí tenemos unas condiciones adicionales. ¿Listo? Para tener en cuenta. Y una recomendación súper importante es nunca instalar un diferencial selectivo aguas arriba de un tipo F o un tipo B, porque normalmente las corrientes asociadas a estos circuitos pues pueden, digamos que no dejar que el selectivo se maneje de la manera adecuada. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de soluciones, normalmente lo que hago es que lo manejo o lo cableo de forma diferente. Eso quiere decir, como en este caso, yo estoy trabajando un sistema independiente y no pongo un selectivo en esta posición. ¿Listo? Entonces son condiciones diferentes. Siempre que yo tenga tipo F, lo ideal no es colocar un sistema selectivo acá, porque pues voy a manejar de manera diferente las condiciones de trabajo que se puede tener en el selectivo. Entonces, digamos que esto es un poquito el portafolio de lo que nosotros tenemos en la parte de los diferenciales y pues tener en cuenta que yo puedo tener aplicaciones en las que pongo el totalizador con una protección RCBO diferencial junto con la protección termomagnética y luego los circuitos para los sistemas. Puedo colocar un solo sistema, o sea, un diferencial para proteger todos mis circuitos. Claro que lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo una falla en uno solo, automáticamente voy a suprimir el resto del sistema. Es decir, si la falla sucede en esta máquina y supongamos que no es un medidor, sino es una protección con protección diferencial, y yo no tengo estas de aquí, pues simplemente si la falla es acá, se dispara esto, pero me saca todos los circuitos. Pasa exactamente como cuando yo tengo las protecciones para las diferentes cargas. Entonces, si yo disparo el totalizador,
por una falla diferencial, pues simplemente voy a sacar todo mi sistema. Ahora, digamos que cosas que nos han solicitado. Por ejemplo, me piden un totalizador de la subestación con protección diferencial de 30 miliamperios. Eh, no recuerdo si en la sesión pasada hice este comentario o recalqué el sistema. Normalmente los 30 miliamperios se dan en los circuitos, en estos pequeños. Si yo tengo dos o tres fallas en este sistema de 30 miliamperios, pues el totalizador automáticamente ya va a haber mucho más de 30 miliamperios. Entonces, si yo a este equipo y si tuviera digamos que la solución en 30 miliamperios por un interruptor de, no sé, pongamos 2000 amperios. Si yo tengo un interruptor de 2000 amperios con una protección diferencial de 30 miliamperios y dos de estos equipos me fallan, automáticamente voy a disparar la subestación. ¿Sí? Entonces, pues yo lo que menos quiero es que por una falla en una de las oficinas administrativas me baje toda la planta y pare toda mi producción. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que yo en los circuitos tengo corrientes de fuga que pueden ser menores de 30 miliamperios, 100 miliamperios, por mucho en todo este circuito 300 miliamperios. Pero aquí ya voy a ver es todo lo que puede estar pasando en mi planta, que pueden ser corrientes residuales de 100 amperios, 300 amperios, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que yo en estos circuitos hago protección diferencial y aquí lo que hago es protección de falla tierra. El concepto es el mismo, la forma de hacer perdón, la supervisión es la misma, pero se manejan valores diferentes de corriente precisamente por el tipo de aplicación, ¿vale? Y en el caso de los de caja moldeada, por ejemplo, estos que tenemos aquí, miren que este es el de montaje lateral y tiene unos rangos, es porque yo puedo regular tanto los valores de corriente como los valores en tiempo, lo mismo que estos equipos. Entonces, yo este es un equipo que puedo regular desde 30 miliamperios y hay algunos que se regulan hasta 5 amperios y hay otros que se regulan hasta 30 amperios. ¿Por qué? Porque yo esta solución la tengo disponible hasta interruptores de 630. Entonces, si yo tengo un totalizador de 630, muy seguramente en mi planta tengo al menos más de 10 circuitos. Entonces, ya voy a tener un poco más de 30 miliamperios que pueden estar circulando fácilmente en cualquiera de nuestras instalaciones. Entonces, es importante tener en cuenta toda esa información para que nosotros, pues obviamente, podamos seleccionar de manera adecuada y no solamente la selección, sino la coordinación. Y en estos equipos también puedo hacer regulaciones en tema del tiempo. Entonces puedo dejarlos de manera instantánea o puedo regularlos. Entonces vamos a encontrar hasta 3 segundos, aplicaciones hasta 10 segundos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las necesidades y dependiendo de la aplicación, pues tener el circuito o el sistema adecuado. ¿Vale? Me pregunta Hugo, ¿los tipos de disparos son para MCCB y MCBs? No sé si me aclaras un poquito más la pregunta, no sé a qué te refieres o si en lo que ya hemos hablado quedó contestada, al menos para dar claridad en lo que necesitabas, porque no entiendo bien la pregunta con respecto de los tipos de disparo. Bueno, mientras Hugo nos aclara un poquito la pregunta, entonces vamos a continuar con el tema. Ok, a los equipos de importación. Lo que es FP y B+, sí, por lo general son equipos de importación. Estos módulos RCD para el caso de caja moldeada están en la lista de precios, tanto para la línea 3BA como para la línea, pues 3BA1 y 3BA2. Y en el caso de Rieldin, en lista de precios tenemos el 5SB5, 5SU y 5SB8, que sería este relé. Igual ya ahorita les muestro un poquito la lista para que miremos las condiciones en las que está.
o los equipos pues que tenemos actualmente, ¿vale? Mm, mm. Bueno, la lista. Entonces vamos a arrancar. Estos son los equipos que nosotros tenemos para el caso de los diferenciales. Entonces, los 5SU, que son los RCBO, entonces viene con la protección diferencial y la protección termomagnética. 25 amperios, 30 miliamperios tipo AC y tipo A. Y para los demás, que son los 5SB5, todos son tipo AC y tenemos 10 miliamperios, 30 miliamperios bipolares, 30 miliamperios tetrapolares, 300 miliamperios bipolares y tetrapolares. Y tenemos en lista hasta 100 amperios. Ahora, tenemos el 5SB8 y tenemos dos tipos. Uno que es análogo de un canal y el otro que es digital de 4 canales. ¿Qué quiere decir esto? Que este equipo me recibe 4 cargas diferentes. Entonces, ¿qué debería hacer? Seleccionar el transformador, sumador que está aquí. Aquí está el diámetro que tiene cada uno y a este le puedo llevar 4 transformadores diferentes. Entonces, me permite llevar 4 cargas diferentes. Este sí es análogo. El otro es el 3G. En el 3UG, entonces aquí tenemos, este es el de corrientes de falla, puede ser regulable desde 30 miliamperios hasta 40. Y aquí tenemos los diámetros desde 35 miliamperios hasta 210. Este no permite regulaciones en tiempo, solamente regulaciones en corriente. ¿Listo? Y para el caso de caja moldeada, aquí está. Entonces, aquí tenemos tipo A, el 510, 520, para interruptores hasta 160, hasta 250, en caso del 3BA1. Y aquí tenemos los que son estos tipo A hasta 630 amperios, que vienen regulables en corriente y en tiempo. Entonces, si nos devolvemos a la presentación, tenemos el 820, el 520, ay, perdón, está. 510, 520 y 820. Eso es lo que tenemos en la lista de precios. Entonces, pues para que sepan que está todo el portafolio en tipo A y tipo AC. Para B, B más, sí, o F, si son de importación. ¿Listo? Bueno, continuando, vamos con lo que tiene que ver con fusibles. En el portafolio de fusibles, nosotros en Siemens tenemos un portafolio bastante amplio. En lista de precios manejamos los que son tipo NH y CITOR, que normalmente corresponden para la protección de semiconductores, entendiéndose semiconductores con todo lo que tiene que ver con variadores de velocidad, arrancadores suaves, contactores electrónicos. Entonces ese es el que normalmente manejamos. Pero el portafolio consta de lo siguiente. Tenemos fusibles Neoset, Diaset, cilíndricos, Siliset para sistemas fotovoltaicos, clase CC. Y de estos equipos, pues manejamos en general toda la gama de acuerdo a la clase de servicio. Entonces, para los que no conocen el tema de fusibles, normalmente la clase de servicio está acompañado de dos letras, una minúscula que puede ser G o A,
que corresponde uso general o de acompañamiento. El de uso general tiene protección de sobrecarga y cortocircuito, el de acompañamiento únicamente de cortocircuito. Y la otra letra que puede ser G, R, M, L, PB, T, corresponde ya a la aplicación. Si es solamente para cables, si es combinación de cables y semiconductores, si es solamente semiconductores, y ahí es donde tenemos los fusibles lentos, rápidos, ultra rápidos, PV para todo lo que tiene que ver con sistemas fotovoltaicos, M para motores, T para transformadores. Entonces, digamos que la clase de servicio me da es más que todo como la aplicación o el equipo al que voy a proteger. Y así como tenemos los equipos, pues están las respectivas bases. Entonces, obviamente tenemos las bases que pueden ser de cerámica con todos los accesorios, cubrebornes, separadores de fase y demás. Lo mismo las que son de riel DIN, que puede ser para los cilíndricos, para los diaset, siliset, miniset, entonces ahí están. También tenemos los que nosotros llamamos como tipo lonchera, en lista de precios son los 3NP, y tenemos una línea que es seccionador con fusibles, que son los 3KF, que ese sí no lo tenemos en lista de precios. Hay herramientas para poder hacer la inserción y sacar y los fusibles, sobre todo cuando manejamos bases como estas, que son de cerámica, o hay algunas bases donde, donde no, el fusible no va en la puerta, sino que hay que meterlo directamente, como es el caso de las 3KF, y existen las herramientas para eso. Entonces yo puedo tener un sistema para poderlo sacar y que no vaya a tener un riesgo para las personas. ¿Listo? Entonces, pues digamos que aquí van a encontrar todas las diferentes bases que tenemos disponibles. Internamente el fusible, digamos que uno puede ver los que anteriormente eran en vacío, que son los que normalmente tenemos transparentes de vidrio, chiquitos, que a veces encontramos de pronto en algunos electrodomésticos o en el carro, pero para que sepan, la mayoría de los fusibles que están dentro del portafolio pueden ser tanto los cilíndricos como en este caso estos que son tipo NH. Son fusibles que son con una cobertura en cerámica y al interior lo que vamos a encontrar es una serie de componentes que son los que me garantizan la calidad del fusible y pues obviamente que yo no vaya a tener accidentes de manera externa. Entonces, se rellenan con una arena de cuarzo que viene de tamaños diferentes para poder tratar de mantener la menor cantidad de aire posible y que yo vaya a minimizar ese, digamos que como ese espacio para que la energía pueda salir del fusible. Entonces, digamos que por eso las recomendaciones es nunca arreglarlos, puentearlos o trabajar pues con aplicaciones o con cosas que no se deben manejar precisamente porque yo quito ya la protección que hay. Estas láminas pues obviamente tienen unas estrías diferentes y un punto de estaño que dependiendo de si es una sobrecarga o un cortocircuito, pues se van a manejar de manera diferente. Entonces, cuando es una sobrecarga, el punto de estaño se derrite y estas dos láminas no quedan conectadas. Entonces, pues simplemente pierdo continuidad, el fusible funcionó y hay que cambiarlo. Si es un cortocircuito, pues prácticamente esto queda completamente derretido. Entonces, pues obviamente ya el fusible queda inservible. Entonces, no lo arreglen, no lo reparen, no lo verifiquen ni nada porque hemos encontrado cosas para todos los colores, dirían. Hay gente que los destapa y los arregla, o sea, les pone como una lámina tratando de simular esto, más las que se hacen externas. Simplemente no tengo acceso al fusible, pues simplemente lo puenteo, cable de aquí para abajo y ya. Entonces dejo de tener una protección y si voy a tener de pronto es un riesgo mucho más alto. ¿Vale? Bueno, y aquí un ejemplo de las curvas que nosotros normalmente encontramos en los fusibles y cómo identificamos que un fusible es ultra rápido o es lento. Entonces aquí tenemos tres casos diferentes. Aquí hay un ejemplo donde se tiene un fusible de acompañamiento. Si se dan cuenta, no está completa la curva. Entonces, pues este tiene unas características. La curva negra que se ve aquí y que termina acá es un fusible que es únicamente para protección de cables,
entonces son los que son lentos. El fusible rojo es un fusible que es mixto, es decir, sirve para cables y conductores. Es rápido, pero sin embargo no me da todavía los tiempos que yo requiero para proteger por lo general la electrónica que tiene un variador de velocidad o que puede tener un contactor electrónico, etcétera. Mientras que la curva azul es un fusible ultra rápido. Entonces ahí es donde se ve la diferencia entre los tiempos de disparo que voy a tener en cada una de las aplicaciones. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo seleccionar el equipo, igual en los manuales de cada uno de los equipos me indica cuál debería ser la protección adecuada. Entonces, si ustedes miran el datasheet, por ejemplo, de un arrancador suave, te dice, bajo coordinación tipo 1 puede colocar esta solución, bajo coordinación tipo 2 puede colocar esta solución. Entonces, están las recomendaciones para cada uno de esos sistemas. Y digamos que ese es el portafolio general que nosotros tenemos en fusibles. Sin embargo, hoy en día encontramos un portafolio adicional que no es que haya cambiado la condición de protección, simplemente que ahora vienen con comunicación. Entonces, los que han tenido la oportunidad de compartir en el móvil que tenemos, nosotros tenemos físicamente este equipo. Es un equipo que cuenta con un sistema en donde está la función que cumple el fusible, que es la de protección, y la otra que es la que tenemos para todo lo que tiene que ver con comunicación. Este equipo, al tener la opción de comunicación, me permite transmitir o conectarme a un sistema para poder llevar toda la data necesaria de estos equipos. Entonces, vamos a ver ahorita, voy a mostrarles la herramienta que utilizamos nosotros para la configuración de estos equipos y visualización de estos equipos, en donde yo puedo ver los diferentes parámetros en todas estas líneas que hemos visto. Interruptores de riel DIN con comunicaciones, interruptores diferenciales con comunicaciones y en este caso fusibles con comunicación. Entonces, ¿cómo es el componente de estos equipos? Pues este equipo está compuesto de su parte de fusible y su componente electrónico que me hace la función. Si se me llega a no a dañar, si el fusible cumple su función y hay que cambiarlo, pues sencillamente lo que tenemos que comprar es el fusible y validamos que el componente electrónico no haya tenido ninguna afectación. Si no tiene ninguna afectación, pues simplemente yo cambio el fusible. No es cualquier fusible, porque este internamente tiene unas condiciones precisamente para poder tener esa, digamos que como esa compatibilidad con este módulo, entonces tiene que ser apto para comunicación, pero se puede cambiar solo el fusible y no necesariamente ambos sistemas. Entonces, aquí está. Cumplen con toda la normativa, normalmente son de característica GG, que es decir, son los que vienen para de condición rápida y podemos tener medición de corriente, la transmisión es inalámbrica o es por wireless, que es lo que se maneja. Y digamos que nosotros en el portafolio o en el software podemos ver como todas las características que puedo tener online del equipo. Se maneja solamente para tamaño 2, es decir, viene para rangos de corriente de 100 hasta 315 amperios, capacidad de cortocircuito de 100 kiloamperios, trae un LED de indicación, entonces aquí se puede ver el LED del estado en el que se encuentra. No solamente vamos a tener pues el tema de la medición de corriente, sino que también tiene calculación de armónicos. El software se llama Power Config y ya se los voy a mostrar. Y pues digamos que la data que me va a dar también incluye la temperatura que yo voy a tener, digamos que en los puntos de conexión, o sea, la temperatura del equipo en esta parte. ¿Listo? Entonces, en la parte de fusibles, esto es lo que tenemos dentro del portafolio. Digamos que muy general lo que tenemos, pero pues ya vimos que estaban los Diaset, Miniset, Siliset, fotovoltaicos, Citor, NH, cilíndricos. Entonces, digamos que ahí van a tener varias características. Arrancamos desde 0.3 amperios, llegamos hasta 2500 amperios
y en niveles de tensión podemos llegar hasta 3000 voltios. Pueden ser para aplicaciones tanto en AC como en DC, precisamente porque también tenemos el portafolio fotovoltaico. Y un pequeño resumen con todo lo que tenemos actualmente en temas de comunicación en estas líneas. Entonces, manejamos contactos auxiliares con comunicación, el mando remoto con comunicación, los fusibles, interruptores con comunicación, el interruptor más el diferencial con comunicación. No les puedo hablar de este equipo todavía porque no está apto para sistemas en 60 Hz. El 5SB8, que es el diferencial externo con comunicación, y este que sí es un eh, interruptor con comunicación. Entonces, digamos que ese es el portafolio que nosotros tenemos y estos equipos que están acá, que es el Power Center 1000, 1100 o 2000, es con el que nosotros podemos recoger todas las señales vía wireless para poderlas llevar ya a nuestros sistemas. Les recuerdo nuevamente las páginas que nosotros tenemos, tanto la parte de los configuradores para poder hacer la selección de estos equipos y aquí está la parte de las bases. Entonces ahí vamos a encontrar los seccionadores y las bases portafusibles y la página del CIE Portal donde nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con manuales, datasheets, curvas, características y se pueden descargar diseños en 2D y en 3D. ¿Vale? Entonces ahora les voy a mostrar el software o el Power Config, que es con el que nosotros trabajamos, para que podamos ver toda esa data que yo puedo llegar a obtener de toda esta familia de equipos que tenemos actualmente. Bueno, voy a leer las preguntas adicionales. ¿Estos fusibles se pueden colocar en bases portafusibles de otro fabricante? Las estándar sí, las de comunicaciones no, porque como tienen el módulo adicional, no sé si las otras marcas y los otros fabricantes pues tengan el espacio para eso. Normalmente en las bases están diseñadas de acuerdo a la normativa al tamaño del fusible, entonces pues puede ser un tamaño doble cero, cero, uno, dos, tres, digamos que ahí sí depende de la solución. No sería mi recomendación, claramente lo ideal es que sea monomarca, base y fusible y ya. Cuando se funde un fusible se requiere cambiar los tres. La recomendación sí, sobre todo cuando la falla es por corto. Digamos que en sobrecarga no es tanto lo que pueden sufrir los otros, pero cuando hay cortocircuitos sí es recomendable cambiar los tres fusibles. Sabemos que no es muy fácil en muchas industrias, sobre todo uno sabe que hay industrias que quedan muy lejos y no, normalmente los clientes no les gusta tener como en sus sistemas temas de repuestos. Sería lo ideal que yo siempre que le venda a un cliente una solución con fusibles pueda decirle, venga, de una vez le entrego los repuestos para que usted los tenga. Pero pues sí, lo ideal es cambiar las tres, sobre todo en condiciones de corto. ¿Qué distancia máxima maneja el wireless para recibir la información? Lo que pasa es que, y ya te voy bueno, yo no sé si tengo una imagen. No, creo que no. Pero como normalmente estos equipos van en el tablero y este equipo es de Rieldin, realmente pues no vale la pena que tú coloques esto en otro tablero para tener distancias muy largas. En el mismo tablero, prácticamente al lado de estos, pues puedes colocar este equipo que es el que me recolecta las señales. Entonces, eh, no tengo en este momento el dato exacto de la distancia, pero digamos que no es una instalación muy compleja porque los recolectores son en Rieldin, entonces pues no es mucho el espacio que se requiere para eso, ¿vale? Bueno, entonces, yo tenía adelantada la tarea
Power Config, ustedes lo pueden buscar en Google normal como Power Config Siemens y ahí les va a llevar a la página para que puedan descargar el software. Es un software completamente gratis, entonces no requiere licenciarse ni nada. Vamos en la versión 3.33, realmente es la última. Me salió precisamente em, que ya había una nueva versión. ¿Y qué vamos a encontrar en este software? Como es un equipo que sirve para la configuración, pues vamos a encontrar todo lo relacionado con los medidores. Entonces aquí tenemos las diferentes líneas de medidores que tenemos disponibles. Los interruptores abiertos, entonces están 3WA, 3WL, que era la línea anterior, y 3WT. Interruptores en caja moldeada, entonces vamos a encontrar 3BA2 y 6, que 6 es bajo UL, 3BA27 y 3BL, que era la línea anterior. Concentradores de datos, entonces tenemos el COM100, COM800, 1000, 1100, 2000 y 3000. Entonces aquí tenemos los concentradores. El Power Center 3000 es el que utilizamos ya para la recolección de todos estos sistemas. Los Power Center 1000, 1100 y 2000 es para poder recolectar todos los que tenemos como dispositivos RF. ¿Listo? Dispositivos de prueba, esto es para hacer las test en los interruptores de caja moldeada. Visualizadores, esto es para los interruptores de caja moldeada. Conmutadores de fuente, que es con el que nosotros hacemos las transferencias. Y otros dispositivos que pueden ser utilizados como un dispositivo gateway o un equipo Modbus que puede ser de otra marca. Entonces aquí podemos integrar ese tipo de equipos. Pero volviendo a estos que son los tipo RF, entonces este es el portafolio que nosotros tenemos. Entonces aquí, sin necesidad de estar conectado el equipo, yo sí puedo ver lo que realmente me va a mostrar este equipo. Entonces, por ejemplo, este son los contactos auxiliares para los interruptores de Rieldin o para los diferenciales. Entonces, cuando yo me voy a la parte de resumen, magnitudes medidas, entonces aquí me muestra lo que me puede mostrar este dispositivo. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Pues el estado en el que se encuentra el interruptor, porque esto es el de alarma y el contacto auxiliar. Entonces me va a mostrar si el interruptor está disparado, si está abierto, si está cerrado, temperatura, la intensidad de la señal, las horas de funcionamiento y las maniobras que ha tenido y cuántos disparos se han generado. En el fusible, que fue el que acabamos de ver, entonces, ¿qué voy a tener? Alarma de sobrecorriente. Normalmente las alarmas se pueden dar al 90% y en el caso de los de caja moldeada al 90 y al 105% del valor de la corriente. Entonces aquí voy a tener ese valor. Me va a dar corriente nominal, promedio y máxima. Temperatura, intensidad de la señal, olas de funcionamiento y la calculación de los armónicos. Entonces miren que en el fusible yo ya tengo armónicos hasta el noveno, que es lo que nosotros normalmente trabajamos. Tercer armónico cuando tenemos instalaciones monofásicas por lo general. Quinto y séptimo armónico normalmente es un tema de motores dependiendo de la dirección. Y noveno armónico. Entonces tenemos, digamos que una data importante en el tema de fusibles. En 5SL6, entonces aquí aparecen estados de alarma, corriente, tensión, potencia, energía, frecuencia, temperatura y diagnóstico. Entonces miren que aquí ya tenemos mucha más data. No solamente el tema de corriente, sino que también vamos a tener el tema de energía. Entonces aquí ya empezamos a tener mayor información. Para los diferenciales, entonces también tenemos corriente, tensión, potencia, energía. Mm, Este que es el que viene con el sistema de monitoreo de corrientes residuales. Entonces, aquí en corriente residual me dice, vea, aquí están los valores de corriente. ¿Mm? Y así, pues, digamos que uno podría ir por cada uno de los equipos. Para los guardamotores, entonces en los guardamotores me da solamente estados. Entonces, él me dice, porque no me da los datos del guardamotor o los valores de corriente, sino simplemente si el equipo está abierto o cerrado o si hay un disparo.
y me indica si el disparo es por sobrecarga o por cortocircuito. Entonces, digamos que ahí es donde podemos empezar a incluir varios de los equipos. En el 5SB8, que es el diferencial, entonces aquí me va a aparecer el estado, la corriente diferencial y el estado de las salidas. Como este es externo, entonces pues obviamente me va a indicar aquí en el estado de las salidas, pues obviamente como yo tengo que llevar del relé la señal para la bobina de disparo, pues aquí es donde nosotros llevamos esa señal. Entonces, miren que me va a mostrar toda la información en los rangos de medición que tiene este equipo. Entonces, pues digamos que aquí vamos a tener un equipo o una serie de equipos que ya más allá de lo que yo pueda tener con los medidores o con los interruptores grandes, ya puedo tener muy en las cargas una data importante y puedo llevar o integrar toda esa información. Entonces, pues obviamente el portafolio que tenemos ahora en temas de comunicación y pensando en temas de digitalización, pues obviamente me va a ayudar con toda esta data que yo ya puedo entrar a llevar y poder tener las cargas mucho más eh, monitoreadas para que nosotros podamos tener una data mucho más transparente en mi planta. Bueno, miremos a ver qué preguntas adicionales tenemos. ¿Cuántos minis puede conectar el concentrador? Eh, los Power Center en general pueden recolectar hasta 31 equipos. Entonces, digamos que puedes tener 31 interruptores de Real DIN. Si ya completaste los 31, pues pones a otro concentrador y recolectas el resto. Y pues de ahí ya puedes subir la información completa ¿a qué? Al sistema pues que se requiera. Normalmente esto maneja Modbus TCP, entonces del Power Center ya llevas esa información. Cuando yo entro al equipo, normalmente aquí en la parte de comunicación, yo puedo entrar a verificar exactamente cuál es la comunicación que voy a tener. Y como nosotros normalmente esto lo tenemos es a través del Power Center, pues simplemente aquí me dice que mi gateway debería ser uno de esos equipos o uno de esos concentradores. ¿Listo? Para cada función se puede saber la referencia de accesorio que le permite. ¿Cómo así? Para cada función, ¿para qué tipo de función hablamos? Que, a ver, no sé si te entiendo bien. Em, si yo tengo interruptores existentes, 5SL6, 5SLY, perdón, 5SY o 5SL4, y como ya no lo puedo cambiar a uno con comunicación, pero sí puedo llevar la información de los estados a mi sistema de comunicación, a esos equipos, pues le instalo este que sería el juego de contacto auxiliar y de falla. Entonces, si yo tengo los interruptores existentes, ahora si estoy haciendo una aplicación nueva, pues puedo colocar directamente el interruptor. Ahora, si quiero también monitoreo de corriente residual, pues no pongo esta solución, sino esta referencia. Pero pues depende mucho como de la aplicación. No sé si eso responde lo que necesitas. Ahora, si tú me dices, yo compré este equipo, ¿qué accesorios le puedo colocar? Bueno, en algunas ocasiones en el CIE Portal recomiendan los accesorios. Te dice como, vea, a este equipo usted le puede colocar todas estas opciones de accesorios, pero digamos que pues no en todos los equipos está como esa solución. No sé si es claro. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Em, si no, de todas maneras, yo les dejo mis datos. Igual para en la lista de precios también en cada uno de los inicios de los capítulos está como la información de la persona que puede hacer el soporte.
Así que cualquier información que ustedes requieran de manera adicional, con muchísimo gusto, eh, hacemos el contacto o podemos pues remitirlo a la persona que requiera la información, ¿vale? Entonces, les agradecemos mucho este ratico y pues estamos pendientes para próximos lanzamientos o para próximos webinars que vayamos a hacer y se los estaremos anunciando. Y les agradecemos mucho y que tengan una buena tarde.